Dios les bendiga, amigos hermanos de Iglesia Victoria. Un gozo llegar a sus hogares una vez más. Todos los martes a las 7:30 estamos aquí por esta plataforma de Facebook, llegando hasta donde ustedes estén con la palabra de Dios. Dando unos minuticos para los que vayan a sintonizarse puedan hacerlo. Déjenme dar unos cuantos anuncios. Primero decirles que este domingo pasado tuvimos pero muy excelente servicio, un tiempo sumamente hermoso de alabanza, de adoración, una danza hecha por Lina Lora, hermosísima, que llegó a mi corazón. Tuvimos una mejor asistencia este domingo pasado, y así mismo quiero animarles a que se inspiren a acercarse a su congregación. Estamos, como hemos dicho ya, tomando todas las medidas de lugar y ojalá puedan encontrar, creo que hay testimonio ya de los que han ido, que han constatado que realmente hemos hecho todo lo posible para crear un ambiente lo más sano posible. Así que este domingo tenemos un tema que todavía no estoy seguro si el título va a ser bagaje, caminando sin el peso en exceso, o no sé si titularlo quizás los esqueletos en el closet, pero todos tenemos temas que arrastramos de ayer, de antes de ayer, del año pasado, de hace 5, de hace 10, desde nuestra niñez, temas que no del todo resolvemos y a veces nos anclan en la vida. Vamos a hablar un poquito sobre eso, la necesidad de nosotros pues de ser libres y de dejar que el Señor restaure y moldee nuestras vidas, en lo porvenir. Dios tiene una palabra para ti este próximo domingo. Si están ahí ya listos para acercarnos a su palabra, déjenme orar rápidamente para que el Señor bendiga esta segunda toma. Vamos a continuar el tema de la semana pasada donde estábamos en Romanos capítulo 1. Así que si tienen sus Biblias a mano, vayan a Romanos 1, pero déjenme orar primeramente. Señor, gracias te doy por esta oportunidad que nos das de llegar a estos diferentes hogares con tu palabra. Danos oído, danos corazón, que podamos aprovechar en esta noche nuestro acercamiento a ti. Llénanos de ti, revélanos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Romanos capítulo 1. La semana pasada comenzamos a desempacar este hermosísimo libro a los Romanos, escrito por el apóstol Pablo, y leíamos, vamos a tratar de leer rápidamente esos versos que ya cubrimos para llegar donde nos quedamos. Decía el apóstol Pablo, Romanos 1:1, yo Pablo, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios nos prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. Yo pienso que nada más esos versos introductorios nos dan muchísima óptica, donde vemos que es el Evangelio, que significa buenas noticias, se trata de Jesús. Las buenas noticias es que Jesús vivió, predicó, ministró, murió, resucitó, efectuó una obra en la cruz, que es la que ha cambiado, tantas y tantas vidas, millones y millones y millones de vidas a lo largo de estos últimos 2020 años. Y todo se debe a Jesús. No es como Alcohólicos Anónimos, que tienen unos programas muy buenos, de regeneración y reeducación de hábitos y dependencias y lo que fuese. Muy buenos, los programas son muy buenos. El Evangelio es mucho más que un mero programa. El Evangelio es algo capitaneado por el Espíritu Santo, trayendo cambios a tu modo de pensar, a tu modo de procesar, a tu modo de desenvolverte, y más que todo, más que aterrizarlo ante una conducta sana, una conducta ejemplar, hablando del perdón de pecados,
¿no? Que nosotros estamos destinados al morir a pasar una eternidad sin Jesús, la buena noticia es que a través de Jesús nosotros podemos gozar de vida eterna. Entonces dice, la buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, hablando de Jesús, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Siempre decimos en Semana Santa, por ejemplo, que fue la resurrección lo que selló toda la razón de ser de Jesús venir a la tierra. No, porque si no es por la resurrección, hubiese sido la vida de Jesús meramente una de palabras muy buenas, orientadoras, de perspectiva, las sanidades que efectuó a favor del pueblo, gloria a Dios, o sea, personas sanas, pero como el caso de Lázaro resucitado para total morir eventualmente, no, pero es la resurrección la que hace que toda su tortura y toda su pasión y toda su muerte y esa horrenda cruz, no, que finalizó todo ese capítulo de la pasión, no se haya quedado meramente, qué bonito fue haberle conocido, pero realmente no impactó, no trascendió su vida. Lo que ha hecho que la vida de Jesús y este mensaje del Evangelio trascienda es la resurrección. O sea, por eso los Easter Sundays, ¿no? Los domingos de resurrección, celebramos por todo lo alto que fue la resurrección lo que selló, culminó y le dio validez a este mensaje que por tantos siglos se anda proclamando sobre toda la tierra. Él es Jesucristo nuestro Señor. Versículo 5. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad, ¿no?, de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan a Él, lo cual dará gloria a su nombre. Esta es, hermanos, las buenas noticias. Jesús es la pieza angular del Evangelio. Y es un privilegio, dice el apóstol Pablo, poder ser portador de este mensaje, ¿no?, para todo el que preste oído a fin de que crean en Él, pero no se queden meramente creer, porque saben ustedes, dice la Biblia que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. No meramente creer que Él es, o aún creer el relato de la vida de Jesús y entender, por lo menos en teoría, todo lo que implicó esa sustitución, ¿no?, por nosotros en la cruz, esa muerte que nosotros debíamos de pagar, la pagó Jesús. No solamente ir más allá de entenderlo en un plano natural, sino poder obedecer, que eso es lo que nos lleva toda la vida, vivir vidas de obediencia, de agrado al Señor, porque es cuando obedecemos, como dice aquí, lo cual dará gloria a su nombre. Porque como creo que escribí en estos días en un post de Facebook, Dios no espera lip service de nosotros, ¿no? O sea, no quiere solamente que de los labios para afuera nosotros hablemos de Él y aún le llamemos Señor y Salvador, como muchos saben hacerlo, pero su vida no es un reflejo de que están comprometidos, ¿no? Y comprometidos a la obediencia de su palabra y de sus mandamientos y de lo que Él traza como expectativa para con la humanidad. Versículo 6, ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Decíamos la semana pasada, sí, los romanos, la capital del mundo, destinada para escuchar este mensaje y que este mensaje impactara sus vidas también. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma y son llamados a ser pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz.
Versículo 8. Ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. O sea, resaltábamos la semana pasada que no lo estaba diciendo por un cliché cristiano, así estoy orando por ti. Realmente las iglesias, los creyentes estaban en el corazón y dentro de los intereses del apóstol Pablo. Y les dicen, obviamente, estoy orando por ustedes, y está impresionado porque en todas partes del mundo la fe de los creyentes que ya habían en la comunidad de Roma se estaba dando a conocer, ¿no? Que había un remanente, que había un pueblo, que había un redil, que habían creyentes ya en la capital del imperio. Dice versículo 9, Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. O sea, casi diciendo, aunque ustedes no me crean, lo que yo los tengo presentes en mis oraciones. Dios sabe que sí, o sea que los tengo presentes en mis oraciones. Dice, día y noche hago mención de ustedes. Y esta palabra mención, yo no lo dije la semana pasada, pero es interesante porque es una oración personalizada. No es lo mismo orar por la iglesia, no, Señor, te pido por Iglesia Victoria, que comenzar a hablar y mencionar personas particulares, ¿no? Con nombre y apellido, si se pudiese. No es lo mismo uno hablar de colegio sin uno quizás mencionar de manera específica los profesores, el director, fulano, las personas que componen esa organización. Aquí, obviamente, él hacía mención de ellos y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Y sus necesidades, no solamente, Señor, gracias por fulano, orar por las necesidades, no importa el índole de la necesidad. Bueno, es sacar tiempo dentro de nuestra agenda para nosotros poner en oración a las personas que nos son queridas, a las personas que nos son cercanas al corazón, personas que son de nuestro círculo, ¿no? de compartir, de socialización, sea la iglesia, sea el trabajo, sea la familia, sea un gimnasio, las personas con quienes tú te tratas con cierta regularidad. Qué importante es poderles llevar en oración. Versículo 10, algo que siempre pido en oración, ¿no? Entre las cosas, nunca falta esto, dice, ¿no? Que se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. El por fin nos arroja mucho luz, porque se ve que esto estaba en el corazón de Pablo, llegar hasta Roma, pero no había tenido la ocasión. Por eso dice, oro por la oportunidad. Es como cuando uno está en un semáforo, ¿no? Y uno como que se marca para doblar a la izquierda y uno como que acelera, como me pasa a mí. Mi esposa me dice, mi amor, está en rojo para ti, así. O sea, uno está loco por seguir una ruta, llegar a un destino, pero hay semáforos en rojo, no hay estorbos, hay cosas que no me permiten avanzar hacia mi objetivo. Y dice, se presente la oportunidad de por fin ir a verlos, pues tengo deseo, ¿no? de visitarles para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Y dice, cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Y la semana pasada decíamos, ¿no? que este canal de ministrarse era mutuo, no solamente que viene el apóstol Pablo, ¿no? y entonces es unidireccional, él va a bendecir a esa iglesia donde él visitó. No, él entendía, no solamente yo voy a ir y les voy a hacer de bendición, sino que yo sé que ustedes por igual me van a hacer de bendición a mí. Versículo 13, quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me he impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como he visto entre otros gentiles. O sea, él no quiere solamente
bebés en corrales. Hay un momento para uno ser bebé de cuna, bebé de corral, bebé de cargar, bebé de sacar gases, bebé de cambiar los pañales. Pero Él quiere ver la maduración de la fe, no de las comunidades donde Él había predicado el Evangelio. Versículo 14. Pues siento una gran obligación, tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Y yo mencionaba esto la semana pasada, ¿no? Que el Evangelio es para todos. No es como a veces piensan que solamente es para los pueblos, para las aldeas, para las comunidades pequeñas, remotas, no, para una selva, para un poblado allá en las alturas de una montaña que hay que llegar en burro porque el carro no llega allí. Hay que llevar el Evangelio a los confines de la tierra, pero el Evangelio está para todos, los lugares remotos y los lugares tan céntricos y tan claves como lo era Roma, como dice aquí, para los instruidos, o sea, para los educados, como también para los incultos. O sea, no es que yo solamente le voy a llevar el Evangelio a los que están con títulos universitarios en sociedades desarrolladas, un país iletrado del tercer mundo. No voy a mirar para allá. Todos están dentro del radar de los que necesitan escuchar la palabra revolucionaria, transformadora de la palabra de Dios. Dice el versículo 16, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción, no para salvar a todos los que creen. Esa palabra que se usa aquí para poder, hemos dicho en otras ocasiones, es dunamis en griego, donde viene la palabra dinamita. No, este evangelio es dinamita. Cuando el evangelio llega al corazón. No, mi cuñado, que dentro de sus labores de trabajo lo que hacía era, ¿no?, hacer algunas explotaciones de terrenos para materiales de construcción y demás. No sabe lo que es ladrar, hacer una apertura en el suelo, en la tierra, introducir, ¿no?, dinamita para allí volarlo, ¿no?, y crear un gran impacto, ¿no?, remover y quitar todo lo que pueda haber allí. Así el evangelio, cuando llega a nuestras vidas, es una dinamita, revoluciona nuestras vidas. Por eso los tesalonicenses, ¿no?, cuando Pablo llevó el evangelio allá, la queja ante las autoridades era: estos creyentes, ¿no?, que andan trastornando el mundo, también han llegado hasta acá. La palabra trastornar es riquísima, porque es una palabra que está ligada como al desorden, ¿no? Pero es en medio de ese aparente caos, ¿no?, donde el Señor está operando el más fino trabajo en tu mente, en tu corazón y en tu vida. Aquí Él dice: miren, no me avergüenzo. O sea, no hay razón para yo no quererme identificar con este evangelio, porque yo conozco el potencial de este evangelio. Yo sé lo que este evangelio es capaz de hacer. ¿Y quién mejor para pensar así que un apóstol Pablo, ¿no?, que cuando leemos su biografía, aunque religioso de fondo, era un religioso malo, ¿no? Como él mismo dice en sus testimonios. Si a judío vamos, yo era judío de judíos, o sea, si a celoso de la palabra, nadie como yo. Pero él dice: no, todo lo que yo hice en mi vida antes de tener un encuentro real y vivo con Jesús, todo lo que yo hice, lo hice pensando que yo estaba agradando a Dios. Sin embargo, me di cuenta que estaba caminando en torpeza. ¿A qué se refería? No, a que él fue uno de los más férreos opositores, ¿no?, a la propagación de este evangelio, de este cristianismo, de este mensaje que ahora él es portador de él. Inclusive él tenía autoridad civil, le daban search warrants, por decir, ¿no?, o sea, permisos para entrar a casas, ¿no?, y levantar las alfombras, entrar a los closets, buscar debajo de la cama y sacar a los creyentes que se escondían, porque había una persecución en contra de estos creyentes. Y él dio muerte
a muchísimas personas, incluyendo el episodio de Esteban, que lo leemos, si mal no recuerdo, en Hechos capítulo 8, ¿no? Donde Esteban, un varón de Dios, ¿no? Por su fe, es llevado a un solar, lo cuestionan, dan una disertación estupenda ante la presión de aquellos que estaban mancillando sus peñones en la mano. Y Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, era uno de los que estaba allí escuchando la disertación de Pablo, y fue de los que consintió. O sea, lo apedreamos y Pablo asistió a apedrearlo y lo mató. Imagínense el dolor del apóstol Pablo de saber que él fue tan obstinado de manera errada en contra de este movimiento que en su época se estaba levantando. Y es cuando tiene un encuentro con Jesús que su vida es transformada, su vida es trastornada. Todo lo que él tenía por bueno y válido, al zafacón, no, al basurero. Ahora es que él podía entender el plan, el amor de Dios para con su vida. Dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y decía la semana pasada que ese verso es estupendo, uno de los versos y pensamientos centrales a la fe cristiana, que es por medio de la fe, ¿no?, que el justo tiene vida. Versículo 18, ¿están conmigo? Romanos 1:18, dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Esto es interesante a lo que comienza a enrolarse el apóstol Pablo. Comienza a decir que Dios muestra su ira. O sea, when is enough? O sea, ¿cuándo basta? ¿No? Y Dios, que es rico en misericordia, dice la palabra de Dios. También nos dice la palabra de Dios, como decíamos el domingo, que lo describen como fuego consumidor. O sea, es como el papá que tiene buen equilibrio entre amor y disciplina. O sea, si tú caminas bien ante Él, o sea, tú tendrás tus dosis y tu retroalimentación amorosa, cariñosa, misericordiosa. Pero si te cruzas, si comienzas a pisar en falso la indignación de Dios, o sea, lo mueve a veces a dar a conocer su inconformidad de cómo nosotros estamos procediendo. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Usted dirá, o sea, que Dios no ama al pecador. Sí, Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Pero ¿saben qué más detesta Dios? No solamente el pecador, sino el pecador insistente. El pecador que no es capaz de volverse de sus malos caminos. Del pecador que aquí está entendiendo que lo que está haciendo a lo mejor no debe de ser, ¿no? Sin embargo, insiste en caminar por sendas equivocadas, sendas erradas. Como dice Santiago, nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque hay personas que son pecadoras, ¿no?, de diferentes conductas o lo que fue este pensamiento, que a lo mejor no lo sepan en un momento asociar como algo que no agrade a Dios. Pero si somos honestos, si no nos engañamos, o sea, todo el mundo sabe cuando algo que pueda estar pensando, diciendo o haciendo realmente no está alineado a las expectativas de Dios. Que es lo que dice aquí, que detienen la verdad con su perversión. O sea, hay personas que por insistir en su estado pecaminoso
se convierten en una pared, en un estorbo, ¿no? En un árbol caído en el camino que no permite que la verdad siga corriendo. Personas cuyas vidas, ¿no? Y hábitos y costumbres y cosas que ya le están viniendo hasta de forma natural, son reflejos de que su mente está entenebrecida, su corazón está aboto, ¿no? Que como los cuchillos que no tienen filo, o sea, no tenemos sensibilidad a la voz de Dios, no tenemos capacidad de discernimiento, de discernir entre lo bueno y lo malo, y ese es un lugar horrendo de encontrarse, porque cuando uno entonces de manera abierta insiste en caminar en su mal, Dios bien es capaz y se reserva, ¿no?, esa moción de expresar su ira desde el cielo. Versículo 19, hablando de esos pecadores, oigan lo que dice: ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. No hay, vuelvo y digo, o sea, si usted quiere alegar ignorancia, solo usted y Dios sabrán si es válido. Pero usualmente, ¿no?, uno sabe cuando uno está pisando fuera de línea, como mis, no sé si era un sobrino mío, quien cuando era más pequeño, que hablaba del contorno, no me puedo salir del contorno, o sea, les enseñaban a dibujar dentro de unas líneas, rellenar unos espacios sin salirse, que los niños cuando están coloreando no toman cuidado de las líneas que delimitan el lugar donde deben de estar rellenando. Cuando nosotros en nuestro andar diario comenzamos a cruzar las líneas, no adrede, a sabiendas, no a cuenta mía, o sea, el que esté parado que se siente, el que esté sentado que se recueste, o sea, lo que puede venir de allá para acá no es nada fácil. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo, o sea, desde day one, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Esto me recuerda el Salmo 19, ¿no?, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Siempre me recuerdo un taller de misionología que fui una vez en Chicago, que habían los que escriben, los del Instituto Wycliffe, ¿no?, famosos traductores de la palabra de Dios a diferentes idiomas indígenas, primitivos, en lugares bien remotos. Ellos han logrado sembrar misioneros que se han hecho parte de esas comunidades remotas, han aprendido su dialecto y han logrado llevar, si no porciones, en algunos lugares toda la Biblia al lenguaje de esas comunidades. Y una de las preguntas que decía es: pero si esa palabra no le llegase a ellos, ¿en base a qué Dios les va a juzgar? Piensen ustedes de una comunidad indígena de esa del Brasil, o sea, que nunca han estado en la civilización, que han nacido, se criado y muerto, no conociendo una sola realidad, no en lo espeso de esas junglas, que no le ha llegado misionero, no le ha llegado evangelio, no le ha llegado CD de música de Gilson, no le han hecho un dramita, o sea, un tratado, no ha llegado a su mano. O sea, pongámonos, ¿no?, en esos lugares remotos, ¿cómo, hacia qué los va a juzgar Dios? En cierto sentido, algunos dicen, no, es que aún los cielos, y por eso aún en comunidades remotas como esa, vemos que siempre hay un concepto de Dios en el corazón. Siempre hay un entendimiento de que uno se debe a un ser superior, que no estamos aquí por cosas de azar, sino que Dios nos creó. Dice aquí: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles, las cualidades invisibles de Dios, como ustedes me han escuchado decir alguna vez. Ustedes saben lo hermoso que es el mundo del mar. O sea, yo nunca he buceado, no soy amigo del agua, o sea, mi referencia es por puro Animal Planet y canales de la televisión, o sea, pero
cuando tú te adentras, y los screensavers que salen en la pantalla de televisión cuando está sin mover por mucho tiempo, ustedes saben lo rico y lo vasto que es el océano. O sea, la cantidad de especies, de plantas, y hay lugares donde hay unas profundidades, donde hay animales que nunca han llegado a la superficie, que su hábitat es en esas profundidades, animales que yo sé que nosotros ni siquiera hemos descubierto aún. Lo maravilloso es como cuando alguien va al espacio, que dice, usted sabe, lo tranquilo, la paz, es cuando uno se desconecta del globo terráqueo, uno se encuentra en el espacio, viendo el universo, las estrellas, los planetas, y lo que el ojo no alcanza a ver, cuando tú comienzas a ver el mundo animal, ¿no? En el Animal Planet, ¿no? O sea, los colores, los detalles, el mundo de la planta, la fauna, o sea, cuán grande y creativo, que viene del Creador, es nuestro Dios. Lo creado, todo lo que hay en la tierra, es un testamento, es una tarjeta de presentación. Mucho gusto, mi nombre es Dios y soy responsable de todo esto que ustedes están viendo. Así de grande es nuestro Dios. Y dice aquí, ellos pueden ver, no a simple vista, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Versículo 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, ¿no? Pero no quisieron adorarle como Dios, ni darle gracias. Miren acá, ¿no? Es cierto, estas personas de quien estuviese hablando, generaciones atrás, generaciones presentes y de seguro generaciones futuras hasta que el Señor venga, personas que conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y sepa que por eso es que hay un menú religioso tan amplio. No puedo decir que es rico porque no es rico, porque en cuanto a lo espiritual no existe el politically correct al cual estamos acostumbrados, sobre todo en esta sociedad estadounidense, de acomodar todos los pensamientos, todas las líneas. O sea, lamentablemente, hay una verdad, un camino, ¿no? Que es Jesucristo, y por ende entonces todas las demás religiones, por bonitas que sean, por buenas que sean, como digo yo, dándonos un barniz, ¿no? Como a la madera, un brillito por fuera que ayuda en contra del agua, que se conserve cuanto. Lo único que comienza de adentro para afuera, y no solamente es un lustre brilloso por fuera, es el Evangelio. Lo único que transforma nuestra vida y que nos da vida eterna. Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si estamos asumiendo la Biblia como palabra de Dios y como lámpara a nuestros pies y como la que nos va a decir qué hemos de creer, y no lo que yo creo, llevarlo a la palabra de Dios para tratar de cuadrar mis pensamientos. That's not the way it works, ¿ok? O sea, yo no voy a la palabra para sustentar mis posiciones, mis pensamientos. Yo voy a la palabra de Dios sin prejuicios, ¿no? Y es difícil hacerlo, pero así debe ser. Y hago que ella sea la que establezca en mi mente, en mi corazón, cuáles son las expectativas de Dios. Aquí dice, ¿no? En cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios, y como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión. Obviamente aquí ya él está haciendo mención de la raza humana, remontándolo a sus inicios, ¿no? Porque hizo mención de la creación y está hablando como de un público, y no es un público que se encuentra necesariamente en Roma, aunque en Roma habían personas parecidas a lo que estamos por leer en este capítulo, ¿no? Dice, la mente les quedó en oscuridad y confusión, porque a eso nos lleva Satanás.
cuando Él hace que nosotros perdamos de vista quién Dios es, que recuerden que fue la estrategia del Edén, ¿no? Del huerto. O sea, con que Dios te dijo, o sea, poniendo en cuestión lo que Dios había dicho. No, eso no es así, o sea, trayendo confusión. Dice aquí, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Versículo 22. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. La traducción dominicana viviente diría, se convirtieron en puros idiotas. O sea, afirmaban no que lo que ellos estaban asumiendo como concepto de Dios, como adoración a Dios, como manera de desenvolver y de desarrollar y de dar a conocer la fe que estaba alineada por Dios. Y Dios está diciendo, estaban torpemente, neciamente, estúpidamente, no yéndose por un camino que no era el camino que yo les estaba trazando. No dice el versículo 23, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. Y eso lo vemos temprano en el relato del libro de Génesis, en la civilización y la comunidad de hombres y mujeres que comenzó a surgir, donde distorsionaron el servir a ese único y Dios verdadero, invisible, dicho sea de paso, hasta que vino Jesús. Por eso Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. No, el verbo hecho carne, como dice el apóstol Juan en el capítulo 1, el verbo hecho carne, como dice Juan luego en primera de Juan, lo que nuestros ojos vieron y nuestras manos palparon, es lo que nosotros les damos a conocer para que su gozo sea cumplido. Hubo una generación que fijaron su vista sobre el glorioso. Hubo una generación que palparon, no tocaron los antebrazos, la piel, el hombro, no del maestro. Y aquí lo que está diciendo es, hubo una generación temprano in the game, early on, ¿no? Que comenzaron a rendir cultos, adoraciones a cosas que ellos le acreditaban deidad, ¿no? El título de Dios con D minúscula, obviamente, aves, reptiles, animales de 4 patas. Recuérdense, ¿no? El pueblo de Israel que estuvieron en Egipto, uno de los lugares más idólatras de todos los tiempos, y allí fueron que aprendieron todas sus malas mañas y las malas creencias y las malas influencias. Cuando estaba Moisés en el monte Sinaí hablando con Dios, ahí estaba el pueblo loco por dirigirle su adoración a algo, y convencen al pobre Aarón, que casi lo pican vivo, no, para que les hiciera una imagen, y del oro que recogieron, no, el pueblo, hicieron aquel becerro de oro, y allí estaba el pueblo, ¿no? Danzando, bebiendo, o sea, haciendo todo tipo de actos inmorales en un supuesto acto de adoración a Dios. Y Dios, hablando con Moisés, le dice: Moisés, vamos a dejar esta conversación para más tarde y huye, baja allá abajo, que ese pueblo está en lo que no debe de estar. A eso se refiere, ¿no? Y el versículo 24 dice: entonces Dios, oigan lo que pasa cuando uno insiste en desconectarse de Dios y crear sus dioses de D minúscula. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Oigan, la inmoralidad, el decaimiento espiritual, el divorcio espiritual, iniciado obviamente por el hombre, que se estaba expresando en esa generación. Dios podía ver, porque recuérdense que usted no sabe lo que está en mi corazón y yo sé lo que está en el suyo, ¿no? A menos que usted me dé un par de oraciones y de repente tenga un poco de sentimiento, pero realmente no somos adivinos. O sea, y no podemos ver lo que está en el corazón del otro, pero Dios sí lo ve. Dios sabe lo que tú piensas,
lo que estás sintiendo, lo que estás tramando en tu corazón. Y Dios podía ver a lo que se querían dedicar esta generación de personas. Oigan lo que dice. Dios los abandonó. Una palabra fuerte. O sea, en dominicano, una versión dominicana dice, y le sacó los pies. No, le sacó el cuerpo, se distanció, los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. ¿Cuáles son las cosas que motorizan tu corazón? ¿No? Tú eres de los que dice, es viernes y el cuerpo lo sabe, estás tú loco por una parranda, una fiesta familiar, una boda, juntarte con los amigos, el happy hour, yo no sé. O sea, ¿en qué trampa te tiene el enemigo? ¿No? De conductas, de prácticas, de conversaciones, ¿no? Porque fácilmente nosotros, si damos cuenta, we're drifting away. Estamos, ¿no? como el vaso cerca de la orilla, que la ola lo comienza poco a poco a chupar y a meter mar adentro. Y como tú vienes a ver, o sea, tus pies no están tocando. O sea, estás tomado por un undertow, ¿no? Una corriente debajo de tus pies, y por más que tratas de salirte, no puedes. ¿Dónde se encuentran los deseos de tu corazón? ¿A quién tú le estás dedicando tiempo? ¿Por qué tú estás deleitándote en estos días? Dice, como resultado, ¿no? Usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles. Oigan cómo lo está fraseando. Para hacerse cosas viles, entiéndese, cosas bajas, cosas de muy mal gusto, cosas contraproducentes, ¿no? Abandonó para que hicieran todas las cosas que deseaban su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí, ¿no? Y como vamos a ver ahora, ¿no? Porque a veces hay personas que lo que hacen solo les afecta a ellos, ¿no? Y si usted, that's on you. O sea, si tú quieres hacer algo que solamente te daña a ti, penoso, no quisiera, piénsalo bien, pero si solo te está afectando a ti, tú solo eres responsable por ti. Ahora, malo es cuando lo que uno hace afecta a otros, ¿no? Si tú eres un esposo y lo único que tú piensas es comprar 3 botellas de cerveza al final del día, darte 3 frías porque tú te lo mereces, porque tú trabajas mucho, de cuánto, pero resulta que no fueron 3, sino que tú trajiste 2 paquetes de 6, ¿no? Y tu familia sigue viendo el cuadro que están acostumbrados a ver, ¿no? El papá que llega, sí es verdad, es trabajador, que sé yo cuánto, pero de que llega no vale 2 cheles. Lo único que hace es sentarse ahí en el sillón a beber, se pone de mal humor, toditos llevamos. O sea, ¿en qué trampa has caído tú? Cosas que son, como dice aquí, viles, bajas y degradantes, pero nada como lo que vamos a leer ahora. Dice 25, versículo 25, dice, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y ese versículo, hermanos, resume todo el dilema de la sociedad mundial. Que nosotros, ¿no? ¿Cómo es que dice? Hemos cambiado la verdad acerca de Dios por una mentira. Everything we believe in today, todas las cosas que a veces forman parte de la educación que recibimos de los padres, de las cosas que aprendemos en el colegio, que aprendemos en la universidad, que aprendemos en la sociedad, que nos alimentan los televisores, que leemos en los periódicos, que leemos en los libros, que sostenemos en las conversaciones privadas. Usualmente, hermanos, hay un gran contenido porcentaje de las cosas que nosotros estamos circulando por nuestras torrentes sanguíneas del alma, cosas, ¿no? Que son mentiras, que no es la verdad de Dios, ¿no? Porque como le decía Pilato a Jesús, ¿y cuál es la verdad? ¿Y quién es la verdad? O sea, y Jesús guardó silencio. La verdad es Cristo. O sea, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Su palabra, dice también Jesús, su palabra es verdad. Entonces hemos cambiado su palabra, lo que dice Dios, no por lo que está sonando
en la sociedad, por lo que está sonando en mis compañeros de trabajo, por lo que está sonando en el círculo de mi familia, y hemos cambiado la verdad de Dios por las mentiras del diablo. And guess what? No nos ha ido bien, porque no nos puede ir bien, porque necesitamos apegarnos a las verdades de Dios. Ya voy cerrando casi, voy a cerrar con este punto y a lo mejor lo continuamos la semana pasada, la semana que viene, perdón. Dice entonces, versículo 26, ¿no? Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, ¿no? Déjame leer arriba antes, versículo 25, que así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. ¿Quién es digno él de eterna alabanza? Amén. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Estas conductas a las cuales se está refiriendo Pablo eran conductas vergonzosas, donde él comienza a decir, aún las mujeres se rebelaron. Recuérdense que ese fue el tema del domingo, ¿no? Rebeldes sin causa. Y aquí las mujeres de esta generación, dice, se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. El que tenga oído, no que oiga. Sigue diciendo, los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales, ¿qué es lo normal? Lo normal es hombre con mujer, mujer con hombre, en el mismo sentido, en el sentido contrario. Esa es la combinación, ¿no? La tuerca con su mariposa, o sea, esa es la versión original de Dios. Hombre con mujer, mujer con hombre. Sin embargo, dentro de su mente depravada, una generación no comenzó a echarse mujeres con mujeres y hombres con hombres. Y dice aquí, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecía. Interesante ahí un poquito de palabras que lo tengo que analizar más, pero ¿qué pasó dentro de sí como resultado de estas conductas vergonzosas? Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos, por no decir estúpidos, razonamientos, y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, ¿no? Obviamente él hizo hincapié en estas conductas de orden sexual que fueron abominables ante los ojos de Dios, pero también dice pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. O sea, ¿en qué estamos parados? O sea, ¿estamos nosotros apegados a las verdades de Dios? ¿O estamos tan caídos, ¿no? Y retirados del árbol donde debemos estar conectados, que estamos como esta generación que obviamente tiene que estar haciendo alusión a la generación de Sodoma y Gomorra, que hay muchísimos, ¿no? Capítulos ahí en el libro de Génesis que hablan de cómo esa sociedad estaba desenfrenada y que fruto de esa depravación es que llega a Dios un momento de decir, realmente yo tengo que darle el botón de reseteo. O sea, tengo que tratar de limpiar lo que ya, lo vil que hay, porque si partimos de lo que hay en este momento, o sea, ¿qué será dentro de un futuro? O sea que, fíjense que estas conductas sexuales no aprobadas por Dios no es cosa de estos tiempos, ¿no? O sea,
siempre ha habido, aún de estos tiempos remotos, esta terrible tendencia que no es aprobada, no es justificada, no es sustentada ni por Dios ni por su palabra, y por ende, o sea, todo este resto de conjunto de cosas, odios y peleas y envidias y engaños y conductas maliciosas y chisme, todas esas cosas que se vieron en ese entonces y se ven hoy en día, son conductas que están gobernando a veces nuestras vidas, y tenemos que tomar carta en el asunto, identificarlas y echarlas de nuestras vidas. Cierro con este pensamiento. Inventan nuevas formas de pecar. Siempre el hombre, ¿no? De creativo, pero no usándolo para bien, sino para mal. Busca formas nuevas de pecar. Y dice, y desobedecen a sus padres. No creo que se está dirigiendo aquí a un público adolescente, no, obedezcan a sus padres. Lo que está diciendo aquí es, ¿no?, que hemos desobedecido la buena formación, la buena educación que nos han dado nuestros padres o hasta generaciones anteriores. Que tuvo de esto, claro que sí, en todas las generaciones han habido estos males manifestados en medio de la sociedad. Pero no sé tú, ¿no dirías tú que los tiempos que estamos viviendo, este 2020, la realidad que vemos en nuestra sociedad mundial da asco, da pena, da vergüenza ajena, deja mucho que desear? Realmente no es espantoso ver la manera en que se piensa, en que se habla, en que se actúa, los valores, la moral en el suelo. El Evangelio es poder de Dios y transforma nuestras vidas. Esta comunidad de Roma, que estaba acostumbrada con mucha idolatría, porque comenzaba con la figura del César que era idolatrado, conductas sexuales en Roma, pilas, ¿no? O sea, borracheras y orgías y prestados. Ustedes piensan que se ve hoy en día que se juntan 10 parejas y meten las llaves en un hotel, en un coso, a ver con quién te toca esa noche. Aberraciones de ese tipo no son cosas del siglo XXI, hermanos. O sea, todo ese tipo de desenfreno sexual ha existido siempre, ¿no? Hasta que el Señor venga y haga su próximo reseteo, ¿no? Que va a ser con su venida eventual y el establecimiento de su reino. Pero tú y yo, hermanos, tenemos que ser transformados por este Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Vamos a dejar hasta acá. Espero que hayan disfrutado este tiempo de acercamiento a la palabra de Dios. Les recordamos nuestro tiempo de oración este jueves a las 7:30 por esta misma plataforma de Facebook. Les amamos mucho y nos veremos en unos par de días.